Nuestro Señor Jesucristo nos mandó que escudriñemos las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Y cuando el Señor dijo estas palabras, pues está hablando del Antiguo Testamento. Y es precisamente el Antiguo Testamento que vamos a tener nuestra lección y que se encuentra en el profeta Amós y en el capítulo vamos a considerar el capítulo 4, pero del versículo 1 al versículo 12, pero principalmente nos vamos a centrar en el versículo 12, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma, pues habla precisamente también de las Escrituras, ¿verdad? Dice las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación y en la paciencia de ellas tengamos esperanza. Y el versículo 12 de Amós 4, capítulo 4, leemos: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y luego hace como una pregunta: ¿por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y esta es nuestra lección de esta mañana. Prepárate para el encuentro con Dios. Y hace unos momentos participamos de la mesa del Señor, de cuando el Señor estableció este nuevo pacto, ¿verdad? Que él también en el Antiguo Testamento nos dice, ¿verdad? Llegarán días, el profeta Jeremías, ¿verdad? Dice que llegará el día en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Y en la última noche que nuestro Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles, que relata el Evangelio de Juan, prácticamente todas esas 10 o 12 horas que estuvo el Señor con ellos, y allí establece ese nuevo pacto. Esta es mi sangre, dice Mateo 26, del nuevo pacto que por muchos es derramada. Bien, el profeta Amós, ¿verdad? Fue un profeta, aunque era de la tribu de Judá, es de Tecoa, una ciudad que está cerca de Jerusalén y de Belén, ¿verdad? Sin embargo, Dios le mandó para que hiciese su ministerio en Israel, el reino del norte. Ustedes tienen que recordar, ¿verdad?, cómo Dios dividió por causa del pecado de Salomón al reino el reino de David en dos partes, ¿verdad? La parte norte, que comprendía 10 tribus, ¿verdad? Y la parte sur, ¿verdad?, que es el reino de Judá, que comprendía solamente dos tribus. Y estas 10 tribus a las que Dios manda para que Amós haga su ministerio con ellos. Y piensan algunos que Amós estuvo principalmente cerca de la división de los dos reinos, ¿verdad?, donde estaba uno de los becerros de oro que Jeroboam había hecho, ¿verdad? Había hecho dos, uno lo puso allá en el norte y el otro lo puso en la frontera con Judá, el pretexto fue para que la gente de Israel no fuera a Jerusalén a adorar. Y hay muchos pecados en el pueblo de Israel, es decir, en el reino de Israel, el reino del norte, las 10 tribus, y es a donde llegamos a predicar. Y
por supuesto son muchos los pecados, pero el pecado que ve Amós en Israel es la justicia social, ¿verdad? Para que cuando hay verdadera justicia social, ¿verdad?, la piedad es verdadera, ¿verdad? Y reconociendo y recordando que la piedad en las Escrituras prácticamente es como una definición de religión, ¿verdad? En donde el hombre ama a todos los que están en su derredor, ¿verdad? Debe de amar a todo el hombre, ¿verdad? Y verticalmente debe de amar a Dios, ¿verdad? Y como el amor a Dios no se ve en nosotros, ¿verdad?, sino que se manifiesta o se debe de manifestar en la manera en que nosotros tratamos a aquellos que nos rodean. Así que si tratamos mal a aquellos que nos rodean de una manera superflua, que no estemos dispuestos a nada con ellos, pues entonces, ¿cómo es nuestra adoración a Dios? Entonces, por eso el apóstol, el profeta Amós, ¿verdad?, juzga a ese pueblo infiel, ¿verdad?, el cual quebrantó el pacto, ¿verdad?, y lo quebrantó a pesar de todo el amor de Dios que había manifestado desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Nosotros recordamos, ¿verdad?, cómo lo sacó a Dios, ¿verdad?, como un solo hombre, ¿verdad?, con brazo fuerte y mano extendida, y despojando a Egipto de sus riquezas, y luego Dios los cuidó en el desierto durante 40 años, les sustentó, sus pies no se hincharon, no se echaron a perder sus zapatos ni su ropa, ¿verdad? Y Dios les alimentó con el maná, el pan del cielo. Después entraron a la tierra prometida, la conquistaron y vivieron allí, aunque no obedecieron todos los mandamientos que Dios había dado por medio de Moisés y Josué, ¿verdad?, Dios les permitió así que viviesen, ¿verdad? Después vinieron un periodo turbulento de los jueces y luego los reyes, ¿verdad?, y cómo Dios siguió cuidando y protegiendo, amando y siendo un reino fuerte, ¿verdad? Pero el pecado hizo que fuesen castigados, ¿verdad? Cuando ya fueron divididos en dos partes el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur, siguieron ellos pecando en idolatrías, mezclaban las cosas de la palabra de Dios con los ídolos de las gentes que habían vivido allí, y se olvidaron de Dios, y Dios les castigó llevándolos al exilio, a pesar de que ellos habían sido bien bendecidos. Recordemos nosotros que en el Antiguo Testamento las bendiciones son materiales, son físicas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, las bendiciones valiosas son las espirituales, ¿verdad? No vamos a recordar todo esto, ¿verdad?, pero se dejó a Dios de honrarlo, de obedecerle, y siguieron ritos paganos. Y aquí en el capítulo 4 del libro de Amós, ¿verdad?, hace el profeta prácticamente un resumen, ¿verdad?, o les recuerda, hace un resumen histórico, ¿verdad?, del pueblo de Israel para que ellos regresaran a Dios, En el versículo 6, ellos padecieron hambre. Hubo una hambruna, en Israel, y luego dice el versículo 6 en la parte final: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
En el versículo 7 y 8 los castigó con sequía, hubo falta de agua, y también les dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el versículo 9 les recuerda, dice, los herí con plagas en sus huertos, en sus sembradíos. Y luego dice, mas no os volvisteis a mí. Versículo 10 dice, los herí y los castigué con cautiverio, se los llevaron de esclavos, mas no os volvisteis a mí. Versículos 11, los trastorné como trastorné a Sodoma. Y dice el profeta, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y llegamos al versículo 12, ¿verdad? Dice, el profeta les ha recordado los castigos que Dios había mandado a Israel y no entendieron, nunca se volvieron a Jehová, no os volvisteis a mí. Por tanto, de esta manera te haré a ti, dice el profeta, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Inicié esta clase, este sermón, recordando el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. Y en este año el propósito de la congregación aquí en Bueslacora es que leamos las Escrituras diariamente, que nos acostumbremos a leer las Escrituras. Y algo de lo que leamos es para nosotros. Vamos a mirar el plan de Dios, vamos a mirar a Jesucristo. Vamos a mirar aquí cómo Amós les está recordando al pueblo de Israel toda su conducta que han tenido. Y les mandó cosa tras cosa tras cosa negativas para ellos. Y les dice, mas no os volvisteis a mí. En alguna ocasión de nuestra vida, alguien nos habló del Evangelio. Por alguna razón fuimos a alguna reunión de la Iglesia del Señor, en algún lugar de México o en algún lugar de aquí de Estados Unidos, y oímos el Evangelio. Y nos estuvieron exhortando a que lo obedeciéramos. Fuimos reacios a oírlo, ¿verdad? Y después entendimos que deberíamos de obedecer el Evangelio. Y gracias a Dios lo obedecimos. Es decir, lo obedecimos en el sentido de que creímos el mensaje, creímos en Jesucristo como el Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos, morimos al pecado. Y Él nos dio vida, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y seguíamos los pensamientos hasta que seguimos el Evangelio y nos bautizamos. Porque entendimos que Jesucristo murió por nosotros. Fue un amor y que solamente podemos ir a Dios y tener la esperanza de ese galardón, como Dios le dijo a Abraham, tu galardón es en sobremanera grande. El apóstol
Pablo, ¿verdad? Cuando está en la prisión, ¿verdad? Y escribiendo su última carta, le escribe a Timoteo y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado, ¿verdad? Yo ya estoy para ser sacrificado. Pero he guardado la fe, he acabado la carrera que me hiciste que hiciese, ¿verdad? Dice, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual dará el Dios juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Ahí está en 2 de Timoteo capítulo 1 y del versículo 7 en delante, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Y Jesucristo, nuestro Señor, nos manda que escudriñemos las Escrituras para no apartarnos, ¿verdad? Padecemos de carencias en nuestra vida. Alimento siempre Dios nos ha dado. Por más pobres que estemos o que hayamos estado, Dios siempre nos ha dado alimento. Y gloria a Dios por ello. Y nos sigue dando, nos sigue cuidando. Gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Porque queremos estar aquí para convivir, pero sobre todo tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y la hemos tenido y la estamos teniendo por medio de las oraciones, de los cantos, de la predicación de la palabra y sobre todo recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, preparémonos para el encuentro de Dios. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y recibir cada uno según lo que hayamos hecho cuando estamos en esta vida, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. El Señor en su ministerio también les dijo eso a los discípulos, a la gente de Israel, ¿verdad? Vendrá tiempo cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación, de muerte, es decir, separados por toda la eternidad de Dios. El apóstol Pablo, cuando predicó allá en Atenas, ustedes recuerdan allí en Hechos 17, ¿verdad? Cuando esperando a Timoteo y a Lucas y a Silas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cómo lo llevaron al apóstol Pablo a escondidas? Porque la gente buscaba, la gente de allí, no de Berea, sino de Tesalónica, ¿verdad? Que habían llegado a Berea, querían matar a Pablo, ¿verdad? Y Pablo es llevado a Atenas, ahí en Atenas predica y a los que lo fueron a dejar les dicen, díganle a Timoteo y a Silas que los espero aquí en Atenas, aunque él se va a ir a Corinto, ¿verdad? Y cuando predica allí en Atenas y termina su predicación, que está en el capítulo 17, y en el versículo 30 y 31, el apóstol Pablo les dice a los atenienses, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y luego dice, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó de los muertos. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Recordemos ahí las cosas, la paciencia y la consolación de las Escrituras del Antiguo Testamento hace
¿verdad? Que nosotros tengamos esperanza. Tenemos esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de la vida eterna. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos a ver tres asuntos. El primero de ellos es, ¿por qué debemos de prepararnos? Porque un día estaremos delante de Dios. Delante de Dios. Hebreos 9:27 dice, y de la misma manera, o de la manera que está establecido para el hombre, o para todo hombre, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y después de esto, el juicio. Porque vamos a dar cuenta de nuestra vida. Dice en Romanos capítulo 14, y versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De ahí, preparémonos para el encuentro con Dios. Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero Cristo ya no vamos a estar delante de Él, y Cristo ya como ayudándonos. Ahora va a ser el fiscal. Él vino a rescatarnos. Él vino y ofreció y manifestó su amor para con nosotros, muriendo en lugar nuestro en la cruz. Como el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 21, ¿verdad? Cuando dice, al que no conoció pecado, es decir, hablando de Jesucristo, o al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso Cristo cargó el pecado de la humanidad. Y dice, y nos hizo justicia de Dios en Él. Esto significa, ¿verdad?, que Él cumple toda la palabra de Dios por nosotros. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, cumplimos toda la palabra en Él. Él nos hizo justicia de Dios en Él. Segundo asunto, ¿por qué debemos de prepararnos para el encuentro con Dios? Segundo asunto es porque debemos de estar preparados precisamente. El cielo es un lugar preparado para gente preparada en la tierra. Mateo capítulo 7, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entrará? Podemos preguntar. Entrará aquel que hace la voluntad, dice nuestro Señor Jesucristo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? La voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es que oigamos al Hijo, que lo escuchemos, que lo obedezcamos. ¿Recuerdan ustedes lo que Dios, por medio de Moisés, le dijo al pueblo de Israel? Profeta os levantará Jehová Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, dice Moisés, a él oiréis. Y en el Nuevo Testamento, cuando predica a Esteban, ¿verdad?, cuando predica y habla acerca de este mandamiento o de esta enseñanza de Moisés, dice, y al que no lo oiga, será desarraigado, será apartado, será arrancado y se irá a otra parte, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de estar preparados, ¿verdad? El profeta escribe, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
Y nos fijamos cómo es difícil que se crea el anuncio de la palabra de Dios. Debemos estar preparados. La inmensa mayoría de la gente no quiere oír. Y ya nos lo enseñó el Antiguo Testamento. La inmensa mayoría no quiso oír a Noé. Y solamente 8 se salvaron. Hoy millones y millones y millones no quieren oír el Evangelio, no quieren obedecerlo. Y solamente se salvarán los que estén en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio, que nos hemos bautizado para perdón de nuestros pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Pedro les dijo allá en Pentecostés a los israelitas. Cuando ellos se dieron cuenta de su pecado, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Pedro responde, los apóstoles también, en el versículo 38 de Hechos 2, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Por qué el perdón de pecados? Porque los pecados o el pecado separa al hombre de Dios. Y esos pecados son apartados de todos los que obedecen porque oímos a Jesucristo, porque lo obedecimos a Jesucristo. ¿Y por qué recibimos el don del Espíritu? Porque Dios nos ha recreado. Allá en el Antiguo Testamento leemos en Génesis 2 cómo Dios tomó polvo de la tierra e hizo al hombre. Y en el Nuevo Testamento es recreado el hombre. Nacemos de agua y del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. En Romanos capítulo 10 y versículo 13 en delante dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído de él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es el plan de salvación. Hay que predicar el Evangelio, que lo oigan, que lo crean, que confiesen, que se bauticen. Tercer asunto, Dios nos da la oportunidad, como nos la dio, como me la dio a mí, se las dio a ustedes, se las dio a miles, millones de gentes en el mundo y que obedecieron para ser hechos hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11, 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se fijan ustedes ahí? De ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio ese poder? A aquellos que le aceptaron. Aceptarle significa que oyeron de él, que creyeron en él y que le obedecieron. Y vinieron a ser hijos de Dios. Dice, y esto no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. En 1 Pedro capítulo 1 y versículo 17, dice allí, ¿verdad?, que fuimos renacidos, fuimos resucitados. Déjenme leer, versículo 17, capítulo 1, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga las cosas de cada uno y no hace excepción de persona, anda con temor todo el tiempo de tu peregrinación, toda nuestra vida, es decir, para prepararnos para el encuentro con Dios. ¿Por qué debemos de andar toda nuestra vida? Y Pedro nos dice en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados
Fuimos rescatados de una manera vana de vivir. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios en su infinita misericordia, mandando a su Hijo para que el hombre lo obedeciera, le rescata. Y así nos rescató. Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nos dio vida. Cristo nos dio vida. Dios nos dio vida en Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero Él nos dio vida, ¿verdad? Y no solamente en ese tiempo a ellos, sino hasta a nosotros, ¿verdad? Entonces, como conclusión, la invitación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28 en delante, ¿verdad? Dice que le oigamos, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 18 dice, el amor de Dios que está allá en el Antiguo Testamento y que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Del versículo 18 de Isaías 1 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Así que no importa cómo es el pecado de nosotros. No importó cómo fue el pecado de nosotros. Cristo, Dios nos recibió por lo que hizo Jesucristo. Y Dios te puede recibir también a ti en esta mañana. Allá hay agua, como dijo el eunuco allá en Hechos 8. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. La invitación es, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Preparémonos para venir al encuentro con Dios. Pero cantamos un himno. Número 35. Número 35. Entonemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno
Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Vamos a orarnos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Seguimos dándote gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por vernos permitido estar aquí reunidos como iglesia, Señor, para adorarte, para alabar tu nombre, Señor, glorificarte en espíritu y en verdad. Sabiendo, Padre Celestial, que cuánto amor nos has demostrado, nos has enseñado, nos has dado, Padre Celestial. Y como hijos tuyos, Padre Celestial, expresamos ese amor hacia ti, porque tenemos mucho por qué estar agradecidos, Padre Celestial. Porque nos has dado un Salvador tan grande, nos has dado, Señor, de tu gracia, misericordia, tu bondad. Y así, Padre Celestial, vemos ese amor que tienes para con nosotros. Y mandas, oh Padre Celestial, y deseas que tus hijos estén siempre preparados para seguir esta carrera, para seguir así, Señor, el camino que nos hemos encomendado, de ir a las moradas eternas, Señor, que fuiste a preparar para tu pueblo. Y así, Padre Celestial, nos instruyes, Padre Celestial, nos exhortas a estar siempre preparados. Y tu evangelio es para que se prepare toda persona que venga en obediencia a ese evangelio precioso. Es el poder tuyo para salvar todas aquellas personas que vienen. Y entra en su corazón ese amor, nace ese amor a ti, Padre Celestial, y así impulsa a obediencia, la fe, el arrepentimiento que tú mandas, Padre Celestial, porque tú quieres un pueblo que sea santo, un pueblo apartado del mundo, un pueblo que se envuelve en obras buenas, que te glorifique, que te sirva, Padre Celestial. Y así nos preparamos cada día, Padre Celestial, en cada día que tú nos prestas de vida para servirte. Y así, Señor, ir a estar contigo por toda la eternidad. Que nunca olvidemos, Padre Celestial, que esta vida es corta, que esta vida vamos de paso aquí. Por eso debemos de prepararnos, de venir al encuentro tuyo, Padre Celestial. Y tú nos recibirás con ese amor que has expresado. Gracias, Padre. Ahora que vamos a ser despedidos de este lugar, Padre, ve con nosotros a nuestros hogares. Y así, Padre Celestial, que no olvidemos esta lección, esta exhortación, que llevemos esa lección y que le enseñemos a aquellos que no están preparados para que se preparen. Gracias por tu amor, tu Hijo amado. Todo te lo pidamos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Hay pastel ahí.